Me da muchísimo gusto compartir con jóvenes que ingresan a esta universidad un antiguo rito que es el de la iniciación de los cursos en una universidad. Me da mucho gusto porque deben saber ustedes que las universidades en el mundo occidental configuran una de las grandes, de las mayores instituciones desarrolladas por el ser humano. Dentro de algunos años, no serán ya muchos, dentro de 71 años, la Universidad de Bolonia estará cumpliendo 1000 años. Y unos cuantos años después, en 2096, le corresponderá a Oxford ese gran acontecimiento, celebrar ese gran acontecimiento, un milenio de vida. En el mundo hispanoamericano, el próximo año, la Universidad de Salamanca conmemorará 800 años de trabajo ininterrumpido. Llegan pues jóvenes estudiantes a una institución casi milenaria, la universidad, y dentro de ellas a una gran universidad de México, la Universidad La Salle. Bienvenidos, felicidades y que tengan mucho éxito en su desarrollo. En los próximos minutos voy a tratar de plantear dos grandes preguntas. Una referida al camino de la salud y otra referida al camino de ustedes. Y para eso veremos dónde estamos, a dónde queremos ir y en el caso de ustedes, de su viaje, qué es lo que creo yo deben llevar con ustedes en ese viaje. Empecemos pues esta presentación y lo haremos revisando en materia de salud dónde nos encontramos. Y lo primero que quiero hacer es felicitar a esta universidad por entender claramente el concepto de salud y por hacer posible que tengan, y aquí está la muestra, una participación conjunta en esta escuela, profesionales distintos del área de la salud. Enhorabuena por esa determinación. Deben saber ustedes que la salud es una de las mejores inversiones que puede hacer cualquier sociedad. Se trata de uno de los derechos humanos más preciados, se trata de uno de los grandes igualadores sociales, seguramente con la educación, los dos mejores mecanismos para procurar la igualdad en las sociedades. La salud es un elemento de inclusión, de estabilidad entre la sociedad y desafortunadamente en nuestro medio todavía una aspiración para muchos mexicanos. Sin una población sana es imposible tener un país productivo. Yo sostengo que si bien la salud no es todo, sin salud no hay nada o se alcanza muy poco. Y por supuesto, sin salud es imposible desarrollar las capacidades individuales del conjunto de la familia y por supuesto no se alcanzan tampoco sin salud las capacidades de una colectividad, de una sociedad. ¿Qué ha pasado en el caso de la salud en nuestro país? Ahí tienen ustedes 4 indicadores de salud. Tomé el medio siglo pasado para evitarles a ustedes que tengan que calcular cuántos años tengo yo. Nací en 1948, alrededor del medio siglo pasado, y vean ustedes las diferencias.
La esperanza de vida al nacimiento en 1950 apenas se acercaba a 47 años. Ahora hemos superado 75 años, 28 años de ganancia. La mortalidad general ha disminuido en 2/3 partes, la infantil en 90% y la muerte materna en más de 87%. Indiscutiblemente, visto el largo plazo, y podría yo dar muchos datos al respecto, hay un cambio fundamental en las condiciones de salud de nuestra población, que sin embargo todavía están muy lejos de lo que quisiéramos. Hay países, Japón o Suecia, que tiene una esperanza de vida superior en 8 años a la nuestra. Hay países en nuestra región que tienen una tasa de mortalidad infantil de 60% menos que la nuestra, o de incluso un porcentaje todavía más alto. Si vemos el mediano plazo, lo que pasaba en 1980 y lo comparamos con lo que sucede hoy en día, lo que vamos a encontrar es un cambio dramático en la forma de enfermar, la manera de enfermar y de morir de los mexicanos. Aquí están solo datos de mortalidad, pero podríamos hacer uso también de los de morbilidad. Y ustedes pueden ver cómo hay una disminución de casi 85% en la mortalidad por enfermedades transmisibles, por enfermedades infecciosas y parasitarias. Y que en cambio hay un crecimiento notable en esos 35 años de las enfermedades crónicas, de las no transmisibles y en especial de la diabetes, que en ese lapso incrementó la mortalidad 273%. ¿Qué tienen los mexicanos? ¿Qué tenemos en nuestro país dentro de las instituciones públicas? Más de 23,000 unidades de atención ambulatoria, de consulta externa, desde pequeños consultorios rurales, unidades médicas rurales, hasta grandes unidades de medicina familiar o grandes centros de salud urbanos. 1,400 hospitales con casi 90,000 camas censables, más de 210,000 médicos, más de 300,000 enfermeras y una labor cotidiana extraordinaria. Más de 1.2 millones de personas que diariamente asisten a las instituciones públicas de salud para resolver algún problema. Desde pequeños problemas hasta grandes temas y asuntos en materia de salud. ¿Cómo hemos evolucionado en los últimos 4 o 5 años? Ahí hay algunos datos de lo que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha avanzado en materia de salud. Una disminución de 6% de la mortalidad infantil, una mejora de 18% en el tema de muerte materna, más de 400 millones de dosis de vacunas aplicadas con una inversión superior a los 30,000 millones de pesos, una disminución de 2/3 de los casos de dengue, una enfermedad transmitida por un vector, el Aedes aegypti, que es el mismo mosco que transmite otras enfermedades presentes en nuestro país, Zika, chikungunya, y una que no tenemos y que tenemos que estar alerta porque hay en Sudamérica, el caso de la fiebre amarilla. Una mejoría muy importante, según lo sostenido por Coneval, en materia de acceso a los servicios de salud, mejorías también en la organización de los servicios, compras consolidadas que en 4 ediciones estamos desarrollando la quinta, han generado ahorros por más de 14,000 millones de pesos a las instituciones públicas
y una mayor capacidad para dotar a nuestra población y a las instituciones de salud de medicamentos, tanto genéricos como innovadores. Y por supuesto, grandes desafíos, problemas importantes. Tal parece que en el campo de la salud, cada vez que conquistamos algo, se genera una nueva problemática. Esta ha sido la historia. ¿Dónde están esos desafíos? Bueno, yo aquí trato de sintetizar la necesidad de seguir fortaleciendo el sector público de la salud, atender y resolver algunos problemas específicos. Dentro de los más destacados están el sobrepeso y la obesidad, el caso de la diabetes, que como causa única de muerte representa la número 1 en nuestro país. En 2015, el último año para el que tenemos estadísticas de mortalidad, pronto, en un par de meses, en el mes de octubre, tendremos liberadas las tasas, los datos, las muertes de 2016, pero en 2015 más de 98,500 mexicanos y mexicanas fallecieron a causa de la diabetes mellitus. Un tema muy duro, muy fuerte, que tenemos que atender: el embarazo en niñas y adolescentes. 1 de cada 5 nacimientos que se registran en el país sucede en mujeres de 19 años o menores. Y más de 10,277 nacimientos se registraron en niñas de 14, 13, 12, 11 o 10 años. Ahí hay un grave problema que tenemos que eliminar, que tenemos que erradicar. Están las enfermedades del corazón, los tumores malignos y 2 grandes asuntos que a ustedes, sin duda, como profesionales del campo de la salud, no importa si estudian enfermería o si hacen su carrera en medicina, no importa lo que suceda, pero a la generación de ustedes les va a tocar contender con el problema del cambio demográfico. Veremos en la siguiente gráfica la transformación demográfica del país en los próximos años, y habrá que lidiar con el tema de la atención geriátrica y con el problema que ya existe, que es un problema serio que tiene que ver con las adicciones y el campo de la salud mental. Ahí están también la salud de los migrantes y 2 temas que son fundamentales: el uso correcto, transparente y con rendición de cuentas de los recursos del sector público, la fiscalización del uso de los mismos. Y lo que decía, esta presión demográfica que se va a reflejar sin duda alguna en una demanda creciente de servicios de atención geriátrica y gerontológica. Vean ustedes, en este año hay en los mayores de 70 años 5.7 millones de mexicanos, el 4.6% de nuestra población. Y vean lo que va a suceder en menos de 13 años. En 2030, en ese mismo grupo, los mayores de 70 años, habremos tenido un crecimiento muy importante, porcentual, pero fundamentalmente numérico: 9.1 millones de mayores de 70 años. Y en ese mismo grupo, en 2050, cuando ustedes estén sin duda alguna en la madurez de su ejercicio profesional, pues resultará que el número de personas de 70 años y más se habrá triplicado y superará los 17 millones de personas. Ahí hay una tarea que hay que empezar a resolver. ¿A dónde queremos ir en materia de salud? Y yo escogí algunas láminas para ya no referirme a los problemas que ya comenté. Y por supuesto habría muchos otros que pudiéramos seleccionar. Pero lo que yo quiero transmitirles a ustedes es que el nombre del juego en los próximos años tiene que ser el de prevención.
La prevención debe ser la manera de atajar el problema de las enfermedades crónico-degenerativas, el problema de las enfermedades no transmisibles y el problema que representa para la vida, para la calidad de vida de las personas y también para la economía, tanto la familiar como la de las instituciones. Por eso decidí traerles a ustedes esta lámina, un programa que la Secretaría de Educación Pública y la de Salud hemos diseñado después de muchos meses de trabajo, que en unas cuantas semanas, a partir del mes de septiembre, estaremos echándolo a andar de manera piloto, primero en 2 entidades federativas, la Ciudad de México y el Estado de Morelos, y después lo extenderemos a 11 entidades federativas más. Trabajaremos este ciclo escolar con 13 entidades federativas, trabajaremos en cerca de 2,080 escuelas y con un poco más de 900,000 alumnos en este programa piloto. ¿Qué es lo que queremos? Favorecer la prevención, la promoción y el cuidado de la salud. Vamos a trabajar en escuelas primarias, secundarias y en el bachillerato y vamos a tratar de influir para transformar los estilos de vida de nuestras niñas, niños y jóvenes y de las familias. Y lo vamos a hacer con maestras, con maestros y con padres de familia, viendo 3 grandes capítulos: obesidad y sobrepeso, y en secundaria y bachillerato, salud sexual y reproductiva y salud mental y adicciones. Queremos también hacer lo mismo para extender un programa que nos ha resultado muy exitoso. Si nosotros cuidamos de las condiciones del embarazo, si nos aseguramos que eliminamos ese embarazo en niñas y que el embarazo adolescente se reduce a aquellos casos y aquellas parejas que con toda la información deciden emprender esa condición, y sí somos capaces de atraer a las mujeres embarazadas para que en el primer trimestre del embarazo inicien el camino de la vigilancia y el cuidado, que culmine con una atención del parto de vida y una vigilancia del posparto para la mujer y de la estimulación temprana para el recién nacido. Queremos, pues, fortalecer al sector de la salud. Queremos tener trabajo conjunto entre las instituciones públicas y también con las instituciones del sector privado. Queremos establecer mecanismos sólidos de intercambio de servicios y planeación conjunta del desarrollo de la infraestructura en materia de salud. Estamos seguros que con lo que hoy tenemos y con un esfuerzo adicional pequeño, podemos alcanzar la cobertura universal y podemos mejorar en la homologación de la calidad con la que se prestan los servicios. Y por supuesto, insisto en cuidar mucho los recursos que se destinan. Tenemos varias iniciativas para generar estilos de vida saludables y los estamos haciendo o desarrollando todas esas experiencias con múltiples instituciones, del propio sector público, del sector social y, por supuesto, también del sector privado. Lo estamos haciendo con universidades, con instituciones de educación superior y con centros de investigación. Queremos influir para que efectivamente, a través de iniciativas como la de un observatorio mexicano de enfermedades no transmisibles, podamos tener mejores condiciones. Lo estamos haciendo con un programa cuyo acrónimo, cuyas siglas son Movisa, Movimiento por una Vida Saludable, o con la Fundación SLIM, en donde estamos haciendo un modelo que nos está resultando muy eficiente en muchos sentidos para identificar casos de enfermedades crónicas y para poder efectivamente tener
un cuidado de ellas. Queremos avanzar en la formación de recursos humanos. Y lo que están haciendo ustedes, a mí me parece en particular que es lo pertinente. Si queremos en el ejercicio profesional, en el desarrollo de los programas de salud, tener trabajo en equipo, no hay cómo tener una formación efectivamente en conjunto, tener una formación que nos permita el intercambio en muchos sentidos. Y queremos también impulsar la innovación en materia de salud. Y ustedes, jóvenes, son y forman parte de esa situación. Ustedes tienen que participar. En estas próximas semanas estaremos suscribiendo un compromiso, un acuerdo, un convenio de colaboración con Nacional Financiera y con algunas universidades. Vamos a empezar con 2 de las universidades grandes del sector público, el Instituto Politécnico Nacional y el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero después vamos a incorporar a universidades públicas y privadas y pueden estar seguros que la Universidad La Salle será una de las primeras, si no la primera, en recibir esa invitación. Quiero ahora hablarle a los jóvenes. Quiero que revisen su camino. Quiero que piensen en dónde están. Quiero que reflexionen sobre cuál es el camino que van a seguir. Y lo primero que quiero decirles es que, como se señaló aquí, ustedes son privilegiados. Ustedes forman parte de ese 36, 37% de jóvenes que pueden tener la posibilidad de estudiar una carrera profesional en nuestro país. La mayor parte de los jóvenes mexicanos no tienen esa posibilidad. Ustedes están en una institución en donde se favorece la reflexión crítica, en donde se adquiere conocimiento, pero en donde se despierta el interés por cambiar, por transformar, por innovar. Ustedes forman parte de una comunidad en donde la pluralidad está presente, en donde el diálogo y la tolerancia forman parte de los instrumentos fundamentales. Ustedes tienen la posibilidad de formar parte de la generación que cambie a nuestro país, que siga transformando para bien a México. Aprovechen esta oportunidad. Sepan también que están en un entorno global complejo. El mundo tiene problemas. Todos los días vemos lo que nos está pasando. Todos los días vemos noticias que nos ponen en una mala situación, que nos generan tristeza, desesperanza, pero al mismo tiempo tienen que saber que el mundo que nos ha tocado vivir a nuestras generaciones es un mundo extraordinario. Es un mundo maravilloso que permite cosas que hace apenas unos cuantos años, unos lustros, no había la posibilidad de tener lo que hoy se tiene. Hay problemas, pero pueden y deben ser resueltos, pueden y deben ser solucionados. Hay retos para México. Aquí quise sintetizar algunos de los que en mi perspectiva son más importantes: la pobreza y la desigualdad, el no cumplimiento del Estado de Derecho y la inseguridad, la necesidad de ser mucho más incluyentes y de incrementar la productividad, y también, jóvenes estudiantes, la pertinencia de incrementar la confianza en las instituciones del país y la posibilidad de que hagamos lo que tenemos que hacer en unidad. Unidos, los mexicanos podemos resolver nuestros problemas. Enfrentados, divididos, fracturados, nos cuesta sin duda mucho más trabajo. Sepan ustedes, México es una gran nación. El país de ustedes, el país nuestro, el único que tenemos y en el que la mayoría de nosotros queremos seguir viviendo y ayudar a mejorar, resolver sus problemas, aprovechar sus posibilidades, es un país grande y con grandeza, como lo vamos a ver
enseguida. Lo es porque tiene una cultura milenaria. Lo es porque es una institución maravillosa, la siguiente por favor, una nación multicultural, con historia y con enorme tradición, que cuenta con una diversidad biológica que le configura o le otorga un capital natural importantísimo, como lo ha señalado el doctor José Sarucán. Un país que tiene un siglo de transiciones en la parte política mayormente pacíficas, sin ruptura del orden constitucional y con alternancia entre los partidos. Un país que, a diferencia de todo el resto de las naciones de América Latina, en un siglo ha hecho esos cambios en paz y sin romper el orden constitucional. La demografía número 10 del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. El país número 12 en materia de litorales y extensión marítima. El país número 14 en extensión territorial. Aquí tratamos de acomodar a 24 países en el territorio nuestro, y conste que hay países grandes, ahí está Alemania, ahí está Inglaterra, el Reino Unido, Portugal, la República Checa, Lituania, Hungría, entre otros países. Una de las primeras 15 economías, mídase como se mida el desarrollo o el tamaño o la importancia, el significado de esas economías. En síntesis, uno puede decir que México es una nación de instituciones y que además su grandeza se ha venido construyendo con un enorme esfuerzo y con el trabajo sistemático cotidiano de muchas generaciones, de millones y millones de mexicanos. Ahí están algunos de los datos. Ahí están las atenciones diarias en materia de salud en las instituciones públicas, más de 1.200.000 atenciones diarias. Ahí están los más de 35 millones de estudiantes, 3.6 de ellos estudiantes de orden universitario. Ahí están también los 95.000 turistas internacionales que diariamente vienen a nuestro país, o ahí están los más de 20.000 millones de pesos en exportaciones que diariamente con su trabajo logran y consiguen las y los mexicanos. Nuestro país, sin duda alguna, es producto de grandes personas, de muchos de los mayores íconos de nuestro país, de gente como Sor Juana Inés de la Cruz, de cuya autoría recreo uno de sus pensamientos, y cito textualmente: yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Ahí está Juárez con su pensamiento nacionalista que ayudó a configurar parte de nuestra identidad. Ahí está el pensamiento de Zapata, o está la creatividad de Diego y de Frida, de Diego Rivera y Frida Kahlo. Ahí está el trabajo y la aportación intelectual de Vasconcelos, de Salvador Subirán, de Carlos Fuentes y de muchos otros mexicanos sobresalientes, pero en particular, insisto, de los millones y millones de mexicanos que diariamente y a lo largo de los siglos han hecho un aporte para construir la grandeza de México. ¿Cómo llegamos aquí? Y aquí solo quiero referirme a dos temas que son fundamentales. El tema de la demografía, para que puedan ustedes valorar que si bien es verdad, que si bien es cierto que tenemos problemas, también lo que ha sucedido en nuestro país es francamente equivalente a una hazaña. A mediados del siglo pasado, apenas superábamos los 25 millones de habitantes. Hoy, en la actualidad,
nos acercamos a 124 millones. Hemos crecido y multiplicado prácticamente 5 veces la población que teníamos a mediados del siglo pasado. Hemos cambiado de manera importante en materia de educación. Mientras que en 1950, 43 de cada 100 mexicanos de 15 años o más no sabían leer ni escribir, esa cifra se redujo y ahora, y nos duele, y nos preocupa, y no estamos de acuerdo con ella, pero ha habido una disminución de más del 85% y afecta solo entre comillas, al 5.5%. O lo que pasaba con los estudios universitarios. En 1950 no llegábamos en el país, en todas las instituciones existentes en aquel momento, a tener 30,000 estudiantes en estudios universitarios, licenciatura y posgrado. Hoy tenemos 3,650,000 estudiantes en este nivel. Siempre ha habido problemas. La vida en sí misma es riesgo, la vida es problema. Pero esto que pasa en lo individual y también en lo colectivo siempre ha podido ser enfrentado y resuelto con el trabajo, con la participación y con algo que es muy importante, con unidad. Cuando los mexicanos, como en el siglo XIX, hemos estado enfrentados, hemos tenido retrocesos. Cuando los mexicanos hemos estado unidos, hemos podido resolver nuestros problemas. ¿Qué quiero pedirles a ustedes, jóvenes estudiantes? Que se imaginen dónde van a estar, qué van a estar haciendo en 2050. En 2050 ustedes estarán en el 5.º piso de la vida, en la 5ª década. Ustedes andarán ahí en sus años 50. Habrán seguramente tenido el éxito que se merecen y lo habrán conseguido por su preparación, por su creatividad y por haber anticipado algunas de las problemáticas que iban a enfrentar. Deben definir ustedes a dónde quieren ir, cuál es el sitio, cuáles son los lugares, qué quieren ser, dónde quieren estar. Y para hacerlo, tienen que soñar, tienen que imaginar. Es probable que ustedes no conozcan a este personaje. ¿Alguien lo conoce? ¿De los jóvenes? A ver, ¿usted sabe quién es? Usted, jovencita, la que se voltea y no quiere dar la cara. Ya hicieron la consulta en Google y les salió que era Lennon. Efectivamente, es John Lennon. Y Lennon, que es un ícono de mi juventud, Lennon escribió una canción maravillosa que nos invita a imaginar, un mundo diferente. Sueñen, imaginen, generen utopías. Las utopías de ayer son las maravillas de hoy. Lo que nos imaginamos hace 20, 50 o 100 años, hoy forma parte de nuestra realidad. Sueñen, imaginen, generen utopías. Decidan cuál es el viaje que quieren ustedes emprender y piensen qué necesitan empacar en su mochila. Por cierto, había afuera muchas, entiendo que ya se llevaron algunas, tengan entonces cuidado. Pero definan qué necesitan empacar para el viaje. Yo les voy a dar una opinión. Se necesita empacar valores, muchos valores. Se necesita empacar una brújula. Se necesita llevar consigo un antídoto y un pensamiento. Eso es lo que tienen que llevar. No fue penalti, todos lo sabemos, hay que llevar honestidad. Empaquen honestidad, es uno de los mayores valores. Sean honestos, sean honestas frente a todo, por supuesto frente al dinero, pero también frente a lo que pertenece a otros.
frente al conocimiento que otros generaron. Den crédito, sean honestos permanentemente. Sean solidarios. La solidaridad es otra de las grandes condiciones que caracteriza al ser humano. Sean auténticos, sean congruentes, sean genuinos. Hagan lo que dicen y digan lo que piensan. Pensar, decir y hacer en una misma dirección. Sean perseverantes. El triunfo, donde sea, en el deporte, en el arte, en la cultura, en la academia, en el trabajo, en lo profesional, requiere perseverancia, requiere trabajo sistemático. Y háganlo en equipo, trabajen en equipo. Sean responsables y empiecen por ustedes mismos. Ustedes tienen una gran oportunidad. La salud depende de muchas cosas. La salud depende del ambiente, la salud depende de las condiciones sociales, económicas, de la existencia o no de políticas públicas, de las instituciones públicas y privadas, pero también depende de uno, de cada uno de nosotros. Sean responsables frente a ustedes mismos, sean responsables con su salud, sean libres, pero háganlo de manera informada, ejerzan la libertad de forma responsable. Participen, no dejen que otros decidan por ustedes. El próximo año este país va a tener una oportunidad para tomar decisiones respecto del rumbo de México. Hagan lo que crean que tienen que hacer, pero vayan a las urnas. No dejen. Ahí están los casos de Reino Unido, en donde los jóvenes no fueron a votar y los mayores, los que van a vivir muy pocos años, decidieron cómo debe ser el futuro de los jóvenes que van a vivir muchos años. Participen, háganlo, como dije, con libertad, pero atrévanse a hacerlo. Atrévanse como esta niña que fue, como esta joven que es, como Malala, que se atrevió a desafiar un orden establecido que no es correcto, que no es pertinente. Sean humildes y háganlo lo que tengan que hacer pensando en los demás. Déjenme leerles un fragmento de un poema del Nocturno de San Ildefonso que escribió Octavio Paz, en una parte que me llena a mí de gusto y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Él escribió esto: el bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Se necesita la humildad para entender que los cambios se pueden y se deben hacer, pero con ese valor, con la humildad. Lleven con ustedes un antídoto. El antídoto que yo les recomiendo llevar es que no le tengan miedo al fracaso. Atrévanse a hacer cosas. Todos hemos fallado. Todos hemos tenido tropezones. Los más grandes, los intelectuales, los músicos, los artistas, los científicos, todas las personas en el curso de la vida llegamos a tener fallas y fracasos. Lo importante es recuperarse y superar esa condición. No le tengan miedo al fracaso. Y lleven una brújula que los guíe en su camino. Y esa brújula es la felicidad. Y sepan que la felicidad no solo es alcanzar el éxito profesional y mucho menos alcanzar y tener acumulados muchos bienes materiales. La felicidad es muchas otras cosas más. La felicidad es amor, es amistad, es conocimiento. La felicidad es la seguridad, el deporte, el equilibrio. La felicidad es compartir. La felicidad es la familia. La felicidad está en la salud. La felicidad está en lo que yo hago cada vez que puedo. Bailar. Bailen,
canten, diviértanse, háganlo porque es parte muy, muy importante. Disfruten un anochecer, un amanecer, sean felices. También se aprende a ser felices. Y lleven un pensamiento que es muy simple. Piensen en grande y multiplíquenlo por 2. Yo lo leí esto cuando era joven, también fui joven. Les cuesta trabajo creerlo, por eso se ríen. Pero también fui joven, también fui como ustedes. Un día también estuve en una conferencia que nos dio un gran maestro de la medicina mexicana, Raúl Fournier, y un día leí, cuando era joven, en mi primer participación en la Sociedad Americana de Salud Pública en Chicago, una entrevista que le hacían al administrador del aeropuerto O'Hare, en ese momento el aeropuerto que tenía más tráfico aéreo, más llegadas y salidas en el mundo. Y le preguntaron, oiga, ¿cómo se puede planear un aeropuerto de esta naturaleza? Y la respuesta fue, hay que pensar en grande y multiplicarlo por 2. Háganlo. En resumen, sepan en dónde están, sepan a dónde quieren ir. La siguiente, por favor. Sueñen, tengan utopías, aceleren el cambio y aprovechen las oportunidades. La siguiente, empaquen valores, no le tengan miedo al fracaso, y piensen en grande y multiplíquenlo por 2. Déjenme decirles que encontré hace poco un pensamiento que también me ha movido mucho. Hago una paráfrasis de algo que escribió Charles de Gaulle, un gran político, un gran militar francés, y lo aplico al caso de nuestro país. Él lo hizo para Francia. Y yo digo, parafraseándolo a él, no se puede entender a México sin apreciar su historia y su grandeza. Y tengan presente, esa grandeza deriva de toda una trayectoria y también del potencial. Imagino que por eso Torres Bodet recordó a un poeta argentino y señaló textualmente lo que escribió. Lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado. Cuanto más hondo el cimiento, más audaz la torre, así los pueblos. Y yo digo, así nuestro país. El nuestro es un país contradictorio, paradójico, pero lleno de potencialidades. Este es el país que, en palabras de Colosio, no nos ha sido heredado por nuestros padres, sino que nos ha sido prestado por nuestros hijos. Ese es el México, jóvenes estudiantes, que les tiene que animar. El México que les espera ahora que tienen ustedes esta gran oportunidad que su familia, sus maestros, la Universidad La Salle y su trabajo les va a dar. Un México lleno de grandeza, un México que espera su participación, la superación individual y su aporte al desarrollo colectivo. Por su atención, muchas gracias.